Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amigos, seguimos en el segundo día de las doctrinas fundamentadas en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como de costumbre, la introducción. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 10. Nos dice, perdóname. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él, no el humano que dice que sus pecados te son perdonados si le hacen así, no, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién se le confiesan los pecados? A Dios, no al hombre. Unos secuestradores aterrorizaron durante 8 días a los pasajeros de un jet de Indian Airlines. Después, el 31 de diciembre del año 99, los hombres armados hicieron una última demanda antes de soltar a sus rehenes. Lo siento, pero todo el mundo tiene que decir que estoy perdonado, dijo el delincuente apodado Burger. Cuando los incrédulos pasajeros lo miraron, les ordenó que repitieran, te perdono. Después de oír estas palabras, los secuestradores desaparecieron en el desierto. Muchos de nosotros no seríamos tan arrogantes como para insistir, óigame pues, en que alguien nos perdonara. Y por supuesto, no se lo exigiríamos a Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente entiende que solo un corazón humilde, sincero y arrepentido puede recibir la misericordia y el perdón del Señor. El apóstol Juan escribió, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Padre Celestial, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra que se traduce confesar significa decir lo mismo o estar de acuerdo. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, estamos de acuerdo con Él respecto a nuestro pecado, la necesidad de ser limpiados y la obligación de perdonar a otros que nos han hecho daño. Mateo capítulo 6, versículo 15, clamamos, perdóname. Ninguno de nosotros es verdaderamente libre si no ha sido perdonado. Necesitamos el perdón de Dios y los demás precisan el nuestro. Pensamiento del día. La confesión es la llave que le abre la puerta al perdón. Que el Señor les bendiga. Entonces, mis amados, siguiendo con la doctrina fundamentada en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesús, el día martes declaró el Señor Jesús, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Lucas 19:46. El propósito de la casa de Dios
era ser un lugar de adoración, oración y comunión con el verdadero Dios viviente a través de los medios que Él había establecido. Pero ellos la habían convertido en un refugio para ladrones al usar la ley de Dios y su casa para extorsionar dinero de la gente y hacerse ricos. Era la peor forma posible de falsa religión y Cristo no tomó a la ligera sus viles abusos. El Evangelio de Marcos describe la escena. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Jesús pasó el resto de ese largo día relacionándose con la gente, sanando enfermos y enseñando, para después regresar al Monte de los Olivos y acostarse en el suelo para dormir. Jesús regresó a Jerusalén el miércoles y ese fue el último día en que enseñó públicamente. Predicó acerca del reino y contestó varias preguntas de los escribas y los fariseos, quienes querían hacerle tropezar y frustrarlo. Lucas capítulo 20, versículo 1 al 40. Léanse eso, que vale la pena que lo tengan en cuenta, familias lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Lucas 20, 1 al 40. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. De esta manera vemos que el miércoles fue también su última confrontación pública con la élite religiosa, que lo despreciaba ferozmente con un odio que se había estado acumulando durante años. Se les había estado acumulando durante años. Desde el comienzo de su ministerio público, cuando Jesús interrumpió por primera vez la actividad comercial corrupta en el templo, propinando un golpe dañino a su profanación, no solo interrumpió sus negocios, sino que también desacreditó su integridad y validez. Lo odiaban porque asaltó su teología, sus centros de poder y su tregua frágil con Roma. Jesús expuso su falsa justicia, pero no lo hizo con sutileza, sino que los denunció públicamente y condenó abiertamente su corrección e hipocresía. Además, lo odiaban por su supuesta blasfemia al decir que era igual a Dios. Una noción que ellos se rehusaban a considerar. Su odio consumidor hacia él los condujo en última instancia a tramar un asesinato. Así pues, aquí, en la conclusión del ministerio público de Jesús, es crucial escuchar lo que Él dice. Sus palabras en Lucas 20, 41 y 21, 6 son las últimas. Su mensaje final para las masas. ¿Y sobre qué trata su último mensaje? Sobre su identidad. ¿Quién es Jesús? Se lo había estado diciendo durante 3 años. Se lo había dicho día tras día, afirmando una y otra cosa de que era el Mesías y verificando esas afirmaciones con evidencia irrefutable.
Aquí, al final, Jesús retoma esta cuestión fundamental una vez más, con autoridad, sin temores y con claridad total. Entonces hablemos de la omisión del Mesías. Las Escrituras dejan claro que los judíos tenían altas expectativas para él, para tan el esperado Mesías. Expectativas que Cristo no cumplía necesariamente a primera vista. Estaban seguros de que el Mesías era un hombre, no un ángel, y no Dios, sino un hombre, y no un hombre cualquiera, sino un hijo de David. A partir de las promesas del pacto de Dios con éste, buscaban a su heredero para que estableciera el reino eterno. Ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, sería un hombre de inmensa autoridad e influencia que ascendería rápidamente al poder, derrocaría a los romanos, así como a todos los enemigos de Israel, y cumpliría instantáneamente con todas las promesas del reino que se hicieron a Abraham, a David y a los profetas. Al hacer todas estas cosas, traería salvación total para Israel, por supuesto, ¿cómo no? Incluso los discípulos pensaban eso. Lucas nos dice que creían que el Mesías iba a traer al reino, pero la gente pensaba que sería solo un hombre y un hijo de David. Nuestro Señor usó esas expectativas para hacer la segunda pregunta suprema. ¿Es el Mesías un simple hombre? Una pregunta. ¿Pero por qué hacía esta pregunta? Porque ellos no entendían de qué estaba hablando. Pero si alguien le hubiera respondido de una manera neutral y natural, sí, es un simple hombre, pero con una autoridad divina, porque era el Hijo de Dios. Y por supuesto, él había sido un hombre, nacido de mujer, por medio de la bendita Virgen María. ¿Cómo no? Eso era lo normal que había. Eso no era nada supersticioso ni mentiroso, no. Él lo había podido decir. Lo que pasa es que calladito se quedó. Dejémoslos que piensen a ver qué conclusión van a sacar cuando conozcan que van a hacer lo que van a hacer con el unigénito Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, no sabiendo que yo, o mejor, ya sabiendo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Lo van a saber. Quizás cuando lo sepan y hayan cometido todos los vejámenes que van a cometer contra mí, entonces donde van a decir, ¿qué embarrada hicimos? Y yo, diría el Señor Jesús, con autoridad divina, le diré a mi Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso entender la manera tan especial de amar Dios al género humano a pesar de sus errores y debilidades. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque ese fue esa calidad de ministerio que tuvo el Señor Jesús. Él había podido bajarle a la cabeza a todos si hubiera querido, pero no era el programa. Eso no lo habían pactado con Dios.
Él tenía que aceptar como ser humano los vejámenes de su muerte y del derramamiento hasta su última gota de sangre. ¿Para qué? Para salvarte a ti, mi amado hermano o hermana que está en sintonía de tiempo con Dios, como para salvarme a mí. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, hijos, podemos dividir estas últimas declaraciones públicas en categorías. Consideremos Lucas 20, 41 al 44 como la invitación final de Cristo. A pesar del odio de los líderes, a pesar del interés voluble de multitudes no comprometidas, Jesús aún era el evangelismo compasivo. Y tan solo unos días de su agonía en la cruz, aclara una vez más quién es y llama a creer a los pecadores corrompidos y arrepentidos, por supuesto. En el relato paralelo en Mateo 22, 42, Jesús pregunta, ¿qué piensan acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Estaba dirigiendo sus palabras a los fariseos y los escribas, pero toda la gente lo pudo escuchar. El mismo versículo registra su respuesta: de David. Todos entendían y esperaban el linaje real del Mesías. Resulta interesante que Mateo registre la pregunta con un artículo definitivo. ¿Qué piensan acerca del Cristo? Énfasis añadido. En ese momento Jesús no se estaba enfatizando a sí mismo, simplemente estaba preguntando, ¿qué concepto tienen del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, de David. Esto era todo lo que alcanzaban a entender, pues tenían un concepto fundamentalmente errado del Mesías, de quien esperaban que fuese nada más que un hombre con el derecho heredado al trono de David, de Israel. Aunque no era algo exageradamente hereje o blasfemo, era incompleto. Y cuando se trata de la persona y obra de Cristo, incompleto es lo mismo que erróneo. Cualquier judío hubiera contestado la pregunta acerca de la identidad del Mesías de la misma manera, ya que eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel 7, el Salmo 89, Ezequiel 37 y varios otros pasajes, según Mateo 9:27, mientras Jesús pasaba de allí, lo siguieron 2 ciegos clamando a gritos y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Cómo le parece? Lucas registra en el capítulo 18 que posteriormente en el ministerio de Jesús, mientras pasaba por Jericó, se encontró con otro ciego, quien clamó a él, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Eso era lo que todos sabían, que el Mesías era un hijo de David.
Continuemos, mis amados, que eso está bueno. De hecho, mis amados, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, primo de Jesús, sirve como una buena ilustración al respecto. Cuando Zacarías escuchó que la venida del Mesías era inminente, porque Dios se lo había prometido a él y a su esposa estéril, Elizabeth, un hijo que sería el precursor del Mesías, fue lleno del Espíritu Santo. Y Lucas 1:67 dice que profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un Salvador poderoso en la casa de su siervo David. Dado que el Mesías iba a ser hijo de David, la forma más obvia en que los líderes judíos podían desacreditar a Jesús o desmentir sus afirmaciones mesiánicas hubiera sido sacar los registros del templo y mostrar que él no había nacido del linaje de David. Así que puedes estar seguro de que los fariseos y los escribas investigaron y confirmaron ese detalle crucial. Además, el Mesías tenía que venir antes de que el templo fuera destruido, porque todos los registros también fueron destruidos. Esas genealogías y el linaje irrefutable de Cristo sirven como testamento de la precisión del plan soberano de Dios. Dicho esto, hijos, la respuesta de los fariseos a la pregunta de Cristo es precisa. Él es el hijo de David. Con todo, su respuesta es inadecuada e incompleta. Así que, para rematarla, el Señor dio una breve exposición a partir del Antiguo Testamento y Él dijo: ojo pues, paren orejita. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dios el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llamaba Señor. ¿Cómo es, pues, su hijo? Lucas 20, 41, 44 está la respuesta. Dudarlo. Con las escrituras de los discípulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de ver todo lo que pasó después de su muerte y resurrección, que todo paso a paso del Señor Jesús está cumplido. Él vino, se encontró con los discípulos, comió con ellos, estuvo 40 días con ellos. ¿Qué pasó después? Los liberó, como Él lo había prometido. Los discípulos fueron libres de la condenación eterna, aún el mismo Pedro, que lo negó 3 veces, también estaba cumpliendo un propósito. Sin embargo, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, hijos, esto es absolutamente asombroso y además brillante. Ningún padre que se haga respetar llamaría a su hijo Señor.
¿por qué está llamando David a su hijo Señor? Adonai en el Salmo 110, versículo 1. Algunos comentaristas judíos han concluido que David cometió un error, como si no hubiera debido decir eso, pero Mateo 22, 43 dice: entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, note con mayúscula que está en su palabra, en su Biblia, mediante el Espíritu Santo le llama Señor? Otros críticos han sugerido que David dijo esto en su propio espíritu humano, pero Marcos 12:36 dice: David, óigame, David mismo dijo mediante el Espíritu Santo. Cuando David llamó al Mesías su Señor, fue mediante la inspiración del Espíritu Santo. El Salmo 110 es un salmo mesiánico y siempre fue interpretado por los judíos como tal hasta el periodo de la iglesia primitiva. Es el salmo, oígame bien, es el salmo que los escritores del Nuevo Testamento citan con más frecuencia. ¿Cómo no? La manera en que Jesús lo usó verifica su carácter mesiánico, su autoría davídica y su propia deidad. Este salmo era una prueba tan persuasiva de las afirmaciones mesiánicas de Jesús que durante siglos los judíos abandonaron su interpretación histórica. Se aplicó a Abraham y a Melquisedec e incluso a Judas en Macabeo. El Salmo 110 ha sido víctima de ataques implacables de rabinos y críticos quienes pretenden rechazar su elemento profético, su autoría davídica y en última instancia la deidad del Señor Jesucristo. Jesús dijo que lo escribió David y que lo hizo mediante el Espíritu Santo, y además que David estaba profetizando con respecto a él, el Mesías, y que el Mesías es el Señor de David. ¿Y qué dijo Dios al Señor de David en el Salmo 110, versículo 1? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Poner al Mesías a la diestra de Dios es ubicarlo en una posición de igualdad. La diestra es el símbolo del poder de Dios. Él confiere a su Hijo, el Mesías, todo poder y autoridad, algo que escuchamos repetidas veces en el Nuevo Testamento. El Mesías no solo será el Hijo de David en lo humano, sino también su Señor en lo divino. Es Hijo de David e Hijo de Dios. Hijo de David y Señor de David. Tal como dice Juan, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Primera de Juan, o Juan capítulo 1 mejor, versículo 14. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Concluimos por ahí, pero es que esta historia está fantástica y nos lleva a entender por qué nosotros somos verdaderos cristianos, no religiosos,
pretendiendo estar enseñando una religión transgiversada. No, lo que yo estoy llevando a través de este tiempo con Dios es la autoridad escrita, la autoridad divina escrita en este precioso material que a multitudes en Cúcuta, Colombia y el mundo entero la están entendiendo. Y los que no la han entendido la van a entender mejor. Y desde luego la van a aceptar. Y aceptando esa doctrina que es completamente mesiánica, respetable, son los que van a ser recibidos por papá. Porque ese Cristo bendito de la gloria no escatimó ser hijo de Dios para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir un propósito del Padre, salvar la humanidad, salvarlos a ustedes y salvarme a mí y a toda mi descendencia. Pero después de que cumplió su misión, de haberse dejado maltratar, humillar, escupir, pisotear, azotar, coronar de espinas para burla, aceptar llevar un madero más pesado que su mismo cuerpo a la altura del Gólgota, después ser clavado en sus manitas y en sus pies, aceptó lo que estaba pasando para salvación de la humanidad. Y es tan lindo que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, Papá Dios, ¿qué hizo? Al tercer día lo levantó por medio de su bendito Espíritu, lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre precioso de Jesús, delante de ese nombre, se doble toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y todos confesemos que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Aquí llegamos por hoy. Nos veremos mañana. Viene algo mejor. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.